de la Escuela de Gobierno. Ya hicimos un primer ciclo sobre la Escuela de Gobierno en donde unas 12 personas terminaron, presentaron los trabajos, presentaron sus tareas, y de hoy en 8 días en la Casa del Árbol vamos a entregar el diploma que los acredita a las personas que participaron y entregaron sus tareas como quienes culminaron la primera fase de esta Escuela de Gobierno. La Escuela de Gobierno agradece la deferencia de los pastores de la iglesia para poder hacer uso de estas instalaciones, y agradece también la presencia en este estrado del maestro Óscar Quiroga. Óscar Quiroga es un misionero de Jucún, es químico, es filósofo, es teólogo, tiene varias especializaciones, pero si a mí me pidieran defina a Óscar Quiroga, yo lo defino, es un hombre de Dios. Es un hombre comprometido con la causa de Dios, al cual nosotros hemos estado asistiendo y aprendiendo de la importancia del gobierno en la vida de los seres humanos. Yo hoy llamando para invitar a esta reunión a uno de mis discípulos, de mi grupo de transformación, le dije que viniera a la charla. Entonces me dijo, no, es que yo en política no participo, yo a eso no. Y le dije, pero ¿cómo que no participa? Dijo, no, con usted hablamos de cosas espirituales, de cosas de Dios, pero de política yo no hablo. Y yo quedé impactado, porque no hay un área en la vida del ser humano en donde estemos exentos de la palabra y de la enseñanza de Dios para esa área. Y si hay un área en donde la comunidad cristiana le tiene como recelo, es el área de gobierno, siendo que es un área supremamente importante en la vida de los seres humanos, porque define su suerte económica, su suerte laboral, su suerte social, dependiendo del gobierno que coloque. Entonces, es un tema que no es fácil. A pesar de todo el esfuerzo, no es fácil. La gente sigue con limitaciones frente a esto. Esta es una batalla en donde nos toca perseverar y perseverar y perseverar. Yo quiero saludar en esta reunión la presencia de nuestro pastor César Fajardo aquí con nosotros. Pastor, muchísimas gracias, buenas noches. Honramos su presencia, la sentimos como un respaldo a la escuela y a la tarea que se hace, a pesar de no ser una tarea fácil, porque entra también la desazón, todo lo que se hizo y uno aspiraba como más. Pero esa es la obra de Dios, no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces yo quiero dejarlos con el maestro Óscar Quiroga. Yo a Óscar lo conocí hace como unos 4 años, tal vez. A mí me invitaron a una conferencia en un instituto que se llama Transforma. Yo lo oí hablando de gobierno, y cuando terminó la charla, yo lo abordé, le dije, eso que usted enseñó ahí me lo tiene que enseñar a mí. Yo no sé cómo va a ser, pero me lo enseña, me lo enseña. Y desde ahí he estado yendo a donde él dicta esas charlas, aprendiendo un poco. Seguramente no todo lo que se necesita, pero estamos en él. Para mí es un placer, para la Escuela de Gobierno, para Diego, para mí y para los que hacemos parte de la escuela, presentarlo. Esta charla se está transmitiendo y hay muchísima gente viendo la charla. Óscar, para nosotros es un honor tenerlo. Pastor Fajardo, muchas gracias por la deferencia de permitirnos la presentación de Óscar, el recinto, y con ustedes el maestro Óscar Quiroga.
Muchas gracias. Un saludo para todos, pastor. Muchas gracias por permitirnos estar acá y a todos los que están viendo por el canal de YouTube de la Iglesia Sin Muros. Bien, en vivo. Para mí un privilegio estar hoy acá. Siempre pues es un privilegio servir al Señor, pero hay algo específico en lo que acabo de decir. Bien, y es que recuerdo, no recuerdo, estaba tratando de hacer memoria, pero estoy hablando de hace 10, 11 años. Estuve acá, o algo, 9 años, no sé. Hace unos años ya estuve aquí cuando la Iglesia Sin Muros, en uno de sus años, tuvo la visión de que las partes de la nación tuviesen los principios de Dios, las 7 partes de la nación o lo que llaman las esferas de la sociedad. Y eso estuvo allí a la entrada que era la palabra que Dios le habló a la iglesia. Bien. Y vine y hice una pequeña enseñanza con el hermano Diego Amortegui y era la primera vez desde que yo he enseñado esto. Estoy enseñando pensamiento cristiano hace 35 años, es decir, la próxima semana cumplo 35 años de ministerio de maestro, ¿sí? Misionero, el 8 de septiembre. Entonces empezamos a enseñar esto, pero era la primera vez que una iglesia lo tenía escrito. Yo, Dios está trabajando, bueno, bien. Y hoy entonces se cumple ello, porque acá estamos en la Iglesia Sin Muros y estamos hablando de una de las partes de la nación que es el gobierno civil. Y la Iglesia Sin Muros tiene una escuela de gobierno, ¿bien? Y es la primera iglesia en el país de manera independiente que está haciendo una escuela de gobierno con sus mismos miembros y por sus mismos miembros. No está viniendo otras personas a enseñar, sino ellos están enseñando. Y eso es el cumplimiento de esa palabra, ¿sí? ¿Cómo podemos edificarnos unos a otros en lo que dice Dios para cada cosa? Eso se llama el discipulado de las naciones, ¿bien? De los individuos, las naciones y las generaciones. Entonces, pues un privilegio para mí ser parte de lo que Dios está haciendo y felicito a la iglesia por estar dando esos pasos de fe, de bendición para sus miembros y también para la nación. Bueno, voy a empezar esta pequeña conferencia. Se llama Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles. Y voy a contar 2 cosas de por qué llegamos a esto. Lo primero es que yo no conocía de Dios en los años 80 y era muy interesado en el gobierno civil. Ahora me presentaron allí al hermano Manuel, ¿sí? Y así yo era como él, un joven que le gusta el gobierno civil, pero sin conocimiento de Dios. Y servía, trabajaba, era activo en esa idea, todavía estaba en el colegio y resultó que era la propuesta política del momento, era la 7ª papeleta. Vamos a reformar la Constitución, hay que hacer una constituyente. Y empezó a forjarse ese movimiento. Inició en la Universidad Javeriana y en el salón, por allá en un sótano, allá sobre la 7ª, ahí empezaron las reuniones. Bien. Y yo fui a esa reunión, ¿sí? Un sábado. Y era el único estudiante de colegio que estaba en la reunión. Todos los demás eran gente universitaria. Bien. Y me dijeron, bueno, como usted es de los colegios, vino de los colegios, usted coordina los colegios de Bogotá. Y me dieron ese trabajo. Y empecé cómo con los colegios no podían votar, ¿sí? Pero cómo podemos enseñar que era algo valedero para la nación. Y eso fue mi labor. Y empezamos a hacer esa labor. Bien. A la larga, entonces, pues se hizo ello. Pero en ese trasegar conocí del Señor. Y los principios que yo pensaba de gobierno civil, pues resulta que no eran tan cercanos a los principios que Dios ha establecido para el gobierno civil. ¿Pero por qué? ¿Por qué
no era de dominio público los principios que Dios ha establecido para el gobierno civil si Colombia llevaba en esa época casi 200 años de independencia y de desarrollo religioso. Y no conocíamos eso. Bien. Entonces, cuando empecé a ver qué dice para el gobierno civil, entonces el pensamiento empezó a cambiar y empezó a profundizarse. Bien. Y de ahí para allá, pues empezamos a hacer proyectos y a enseñar, pero lo digo, es para entender que este año estábamos en Bolivia. Estuve casi 3 meses y medio en Bolivia, enseñando en Bolivia. Y estamos enseñando una escuela de pensamiento que es la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, y donde se ven los principios de Dios, algunos, para el individuo y para cada una de las 7 partes de la nación. O sea, para el hogar, es decir, la familia, para la iglesia, la educación, la ciencia, la economía, las artes, los medios y el gobierno civil. Y en una de esas enseñanzas de gobierno civil enseñé los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Estaba enseñando a gente cristiana y allí habían algunos pastores. Entonces al final me dicen, esa enseñanza tenemos que enseñársela ya a la iglesia. Estoy hablando que esa enseñanza fue en mayo de este año. Y ellos tuvieron elecciones ahora en agosto. Entonces tenían junio, julio, 2 meses y un poquito, 2 meses y 2 semanas, para enseñarle a toda la nación lo que dice la Biblia para elegir gobernantes civiles. Entonces yo dije, pues estamos empezando muy tarde, ¿cierto? Ya las elecciones son, ya no habrá mucho que hacer, pensé yo, ¿bien? Y pues ellos dijeron, no, hay que enseñarlo. Y bueno, listo. Yo, pues bueno, oremos y pues yo estoy aquí hasta mediados de junio, entonces pues podemos enseñar, pero pues listo, ¿sí? Eso fue lo que dijimos. Pues resulta que los pastores pertenecen a una asociación de pastores, se reunieron e hicieron un horario donde iba a haber una enseñanza cada día desde ese momento hasta que me fuera. Entonces estuve enseñando todos los días, ¿sí? Ningún día descansé el mismo tema. El domingo era prédica, tiene que predicar eso, ¿sí? Y de resto, en las diferentes iglesias de esos pastores, cada pastor tomó un día, citó a su gente y se enseñó. A mí me daba pena con la persona que iba conmigo, ¿sí? El misionero Pablo Peñalosa, porque ya la tercera vez, cuarta vez era la misma enseñanza. Yo ya de estar aburrido de escuchar lo mismo. Bien, pero ¿qué vi yo allí? Vi la fe de ellos. Porque hicimos como unas 30 enseñanzas, ¿sí? A veces enseñamos 2 veces en el día. Bien. Y pues más o menos, pongámosle que llegamos a unas 1.500, 2.000 personas. Bien. Pero Dios honra la fe y la obediencia de un remanente. Eso es lo que hace Dios. Porque Dios siempre trabaja con un remanente. Nunca Dios es de grandes números y de masas, ¿sí? Ahora, un remanente, ¿cuánto es? Pues siempre es algo menor, ¿sí?, que la mayoría. Es decir, algo menor al 50% de la gente. Eso se llama remanente, ¿sí? Puede ser un remanente de 2 o un remanente de, ¿sí?, 25 millones de personas, ¿sí? En Colombia somos 52, 53 millones más los 5 de venezolanos que hay, pongámosle que somos 58, ¿sí? Estaríamos hablando de unos 25, 26 millones. Entonces, ellos tuvieron la fe de que había que enseñar. Pero total, yo me iba y yo decía, pues bueno, enseñábamos, claro, yo estoy cansado, ¿sí? Pero ya nos íbamos. Y yo les dije, pues ustedes enseñen. Ustedes sigan enseñando. Pero este material de los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles era un material que yo no quería hacer al principio. Y no lo quería hacer porque los requisitos para elegir gobernantes civiles están en 2 versículos en la Biblia. Y yo decía, pero hacer un libro de 2 versículos, mejor decirle a la gente que se lo lea,
¿sí? Ahora, yo sé que en teología podemos hacer un libro gigante de un versículo nomás, pero en la idea teológica, ¿sí? Pero en la exposición de la palabra, ¿sí? 2 versículos es mejor leértelos, ¿sí? Que leerte un libro. Decían, pues, bueno. Pero entonces Dios me habló y me dijo, tú te vas a ir, tienes que dejarle a ellos el material. Entonces dijimos, no, hay que imprimir el libro allá. Y necesitamos imprimir el libro ya. Y en una semana tuvimos el libro y se imprimieron 500 unidades nomás y dejamos el libro allá en Bolivia. ¿Bien? Y estos pastores, cada uno, ¿sí? Promover con otros pastores que se lo lean y que prediquen. Y esa fue la fe que tuvieron. ¿Bien? Y lo que demuestra ello es que Dios va a honrar siempre la obediencia del remanente que es su pueblo. Eso es lo que demuestra. Porque ellos ahora, por primera vez en 20 años, no ganó el socialismo, ¿sí? Ni siquiera una silla en el poder legislativo, en el Congreso. No estoy diciendo que por eso entonces ya Bolivia votó, no, ¿sí? Pero sí Dios honró, pasó algo diferente, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra nación. Porque hasta ahora estamos empezando a enseñar como iglesia. Hasta ahora estamos empezando como iglesia de forma local e independiente a enseñarse. Dios desde el principio dio un diseño para el discipulado de individuos, naciones y generaciones. Está en la Biblia. Bien, pero lo perdimos. ¿Cuándo lo perdimos? Desde que llegó el Señor, los cristianos fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte y adquirimos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque para quitar una ley se necesita otra ley. Yo no puedo quitar una ley sino con otra ley. Entonces, el Señor nos quitó la ley del pecado y de la muerte y nos dio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya tenemos comunión con el Espíritu de Dios y podemos ahora saber cómo elegir, cómo decidir cada cosa. Entonces empezamos a autogobernarnos. Y después de Cristo, entonces ya los cristianos podemos empezar a obedecer los principios de Dios como consecuencia de nuestro razonamiento de esos principios y de la obediencia en nuestra voluntad. Hacerlo a el Señor de nuestra voluntad. Y empezamos a hacerlo. Y resulta que de ahí empezamos a hacer un camino para llegar a ser líderes. Y cuando vamos a la historia vamos a ver que las primeras universidades las hicieron los cristianos, los primeros bancos, las cooperativas, las mutualidades. Bueno, varias cosas fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque éramos los líderes de las naciones. Hasta mediados del siglo XIX, los 1800, cuando perdemos el liderazgo de las naciones. Ya perdemos el liderazgo en esas 7 partes de la nación. Bien. Y lo perdemos y abandonamos esas partes, y una de esas la educación, y los no creyentes, los paganos, toman la educación y nos educaron de esa forma a todos nosotros. Entonces todos nosotros fuimos educados paganamente, todos, con una filosofía de educación sin Dios. Entonces, ¿cómo pensamos? Es sin Dios, ¿sí? De pronto en lo religioso pensamos como Dios, ¿sí? De acuerdo a lo que Dios dice, pero en el resto de áreas, no. Bien. En lo espiritual puede ser, ¿sí? Pero tenemos que ver qué dice Dios para cada asunto de la vida, ¿sí? Del creyente. ¿Por qué Dios no nos lleva ya, ¿sí? Con Él? Porque aún estamos acá, porque tenemos que ser luz, testimonio de Él a las naciones. Tenemos que no solo ser cristianos, sino que debemos vivir como Cristo viviría en cada asunto de la vida. Y para eso estamos acá. Pero para eso tenemos que conocerlo. Entonces, ¿cómo Cristo viviría en el gobierno civil? Entonces perdimos ese liderazgo y fuimos educados sin Dios en todas las áreas de la sociedad, menos en la religión. Entonces en gobierno civil no fuimos educados de acuerdo a los principios de Dios. Hacia 1975 Dios usó a 3 ministerios diferentes para volver al liderazgo de cada una de esas 7 partes de la nación. Esas 7 partes vienen de la ley de Dios que le dio a Moisés. Dios le dio a Moisés la ley y se la dio a él, y la tradición dice que se la dio en 7 líneas de ley, 7 códigos de tablillas de ley. ¿Y por qué 7? Porque 7
era el número aritmético para los hebreos. Eber, ascendente de Abraham, hizo la aritmética y el lenguaje. Por eso el idioma se llama hebreo, porque Eber fue el que lo hizo, porque Dios se lo reveló. Y también la aritmética en base 7, por lo tanto para los hebreos 7 significa se llenó. Nosotros tenemos nuestra aritmética en base 10, ¿sí? Pero ellos la tenían en base 7. Entonces 7 es, se completó, se llenó, por eso el número 7 se asocia a Dios y el número 6 al hombre, que es lo más cercano a Dios. Entonces Dios les dio 7 leyes, o sea, 7 códigos de leyes para la nación, leyes para la familia, para la iglesia, para la economía, las que hablamos, y incluido el gobierno civil. Pero como las perdimos, cuando Darwin propone la evolución, nosotros ¿qué hacemos? Darwin está mal, ¿sí? Pero no vemos qué es lo que dice Darwin y no razonamos y no damos una defensa de por qué está mal. No, Darwin está mal, ¿sí? Y el que crea en Darwin es del diablo y nos metemos solo en el templo. Y abandonamos el resto a los paganos. Y los paganos lo toman y así nos educan. Entonces, a finales del siglo XX, Dios usa a 3 ministerios, a Juventud con una Misión, a Campus Crusade Crew y a las escuelas de pensamiento, las de Europa lideradas por Francis Schaeffer y las de Estados Unidos por James Kilkenny. Entonces, a ellos los usa para diciéndoles lo mismo. Vuelvan a enseñar los principios de cada cosa a la iglesia. Eso es 1975. La generación en esos ministerios que vino después de esa palabra, pues fue instruida en eso. ¿Bien? ¿Y por qué Dios escogió esos ministerios? ¿Porque eran mejores? No, solo por un hecho, ¿sí? Que habían escuelas de pensamiento, y segundo, porque Cru y Jucum eran globales. Y al ser globales, pues esta visión se va a transmitir mucho más rápido. Entonces yo fui uno de esos estudiantes entre el 80 y el 2000 que recibió eso. Esa generación del 80 y el 2000 recibió esa información. Y luego empezamos a enseñarla a la iglesia. Esa es la generación de 2000 a 2020, enseñando a la iglesia cosmovisión, pensamiento. Pero de 2020 ya viene la generación donde la iglesia de por sí lo hace y ustedes están siendo los pioneros, al menos en gobierno civil. Bien. Entonces, eso es un privilegio, entender que Dios está contando con nosotros como pioneros, ¿sí? Y los pioneros se equivocan también, ¿sí? Porque tenemos miedo, no sabemos cómo hacerlo. Bien, pero qué bueno que Dios confíe y vea en el futuro lo que se puede hacer con unos pioneros que obedezcan. Bien, entonces el gobierno civil es una parte de las naciones que Dios ha diseñado, pero fuimos educados con la idea de guardarnos en el templo y decir todo lo que no sea, ¿sí?, la esfera de la iglesia es del diablo. Y por eso, ¿sí?, los evangélicos tenían pobreza. ¿Por qué? Porque ¿para qué trabaja? ¿Sí? Salve almas y ya. Cristo viene mañana. Bien. Y por eso no se estudiaba y por eso no se votaba, y el gobierno es del diablo, ¿sí? Y satanizamos lo que Dios enseña en la Biblia, ¿sí? Porque perdimos, ¿sí?, ello. Pero luego, pues Dios llamó a recuperarlo y en eso estamos, ¿sí? Estamos trabajando mientras Él viene. Bien, por eso esta idea de enseñar los requisitos bíblicos de gobierno civil es una idea que no solo corresponde a algo que hagamos un libro, sino es algo más grande de lo que Dios está haciendo con las naciones. Y de todo el mundo, donde más está pasando es en Latinoamérica. Bien, en esta época, en estas generaciones, es Latinoamérica donde más se está enseñando, porque esa es la labor de Latinoamérica. Es naciones sin Biblia transformadas por los principios bíblicos a través del testimonio de esas personas y de la vivencia en la iglesia y fuera de la iglesia. Bien, es decir, naciones sin Biblia transformadas por la Biblia. Esa es nuestra labor en el mundo. Bien, la labor de Norteamérica fue enseñarle al mundo lo que es una nación cristiana, cómo se hace una nación cristiana y cómo se destruye. Bien,
La labor de Europa es cómo, ¿sí?, se desarrolla la cristiandad. La labor de Medio Oriente, Asia, es el origen de las cosas, ¿sí? Y África, ¿sí?, su labor es el cambio espiritual. Bien. Y Oceanía es el cambio natural. Entonces, estamos en nuestro momento histórico como Latinoamérica y por eso, ¿sí?, los hermanos que también enseñan pensamiento, pues la mayoría, digamos, los que son norteamericanos, ellos se la pasan más acá, ¿sí?, que en Estados Unidos. Es más, tengo el privilegio también de ser parte de la editorial Jukun para Colombia, y la editorial Jukun es la editorial que más pensamiento hace, y tenemos más títulos en español de pensamiento cristiano que en inglés, siendo que la mayoría de los autores son en inglés. Son americanos. Bien, ¿qué pasa? Pues esta es nuestra parte en la historia del mundo. Y tenemos que asumirla y Dios está contando con ustedes. Entonces, fuimos educados con que el gobierno civil no es una idea de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que sí es, pero ¿cómo? Vamos a dar la evidencia. Entonces, vamos a empezar con Génesis 1:27. Génesis 1:27 es cuando Dios, se me murió el celular, entonces no sé qué hora es, pero bueno. Ya hay una hora, ok. Listo, voy 6 minutos tarde. Pero me voy a poner al día. Entonces, en Génesis 1:27 Dios crea al hombre, varón y hembra lo crea, al ser humano lo crea, ¿sí?, en Génesis 1:27. Y luego en Génesis 1:28 inmediatamente lo crea, le da la misión para el ser humano. ¿Cuál es la misión para el ser humano? Les dice, es Génesis 1:28. Esa es la misión para todo ser humano, sea cristiano o sea un pagano, ¿sí? Esto es lo que debe hacer todo ser humano. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread la naturaleza. Note que en la primera instrucción de Dios para el ser humano hay 2 componentes gubernamentales, sojuzgad y señorear. ¿Por qué? ¿Por qué hay 2 componentes gubernamentales? Tenemos que ir más atrás. Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26 aún no ha creado al ser humano, pero ellos hacen una remembranza, Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí? Dice, entonces dijo Dios, o sea, ese entonces es un cambio de tiempo, hay una remembranza de que ellos habían dicho eso, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de ellos, para que gobierne, señoree la naturaleza. Desde la primera intención de Dios de hacer al hombre, le dio un componente de gobierno. No estoy diciendo que el objetivo o la razón para crear al hombre es el gobierno civil, ¿sí? Porque no es, ¿sí? Es la familia, ¿bien? Es hacer una familia, ¿sí?, con Cristo, es casarnos con Él. Para eso fue que nos creó, para conseguirle novia a su hijo y que se casara, ¿bien? Pero para formar una familia yo tengo que saber gobierno, porque tanto el esposo como la esposa gobiernan. Ese es el principio bíblico. La mujer al pecar perdió el mismo nivel del hombre y quedó bajo el hombre. Recordemos que las consecuencias del pecado para el hombre fue una, para la serpiente una, pero para la mujer 2. Multiplicar el dolor de su parto y su deseo será el de su marido, estará bajo el gobierno de su esposo. Pero cuando viene Cristo la pone de nuevo al mismo nivel, ¿sí? Él reconcilia todas las cosas con el diseño original. Por lo tanto, en la familia ambos gobiernan, el padre y la madre. El hombre, el padre es el responsable, es el que da la última palabra, pero ambos gobiernan. Entonces, eso es una familia. Nosotros estamos siendo entrenados en gobierno para poder gobernar con Dios, con el Señor Jesucristo, cuando nos casemos con Él. Por eso, desde el principio hubo un componente gubernamental. Bien. Entonces ellos lo tenían, luego nos crean y luego nos dan ese componente gubernamental en Génesis 1:28. Dice, sojuzgad y señoread esa tierra.
que van a llenar. Sojuzgar quiere decir juzgar con alguien superior a ti. Eso es antes del pecado. ¿Sí? Cojuzgar es juzgar con alguien igual a ti, de la mismo nivel de autoridad. Nosotros podemos cojuzgar, pero no podemos sojuzgar, porque todos tenemos la misma autoridad como seres humanos, ¿cierto? Pero sojuzgar implica juzgar con Dios, o sea, a la manera de Dios, con las leyes de Dios. Y señorear, sean mayordomos de la naturaleza. Bien. Entonces, desde el principio dio un componente gubernamental, y todo ser humano, independientemente de si sea cristiano o no, tiene un componente gubernamental. Para su propia vida, sus propias decisiones, pero también con la comunidad. Es decir, hay un componente gubernamental social. Bien. Y eso es lo primero que vemos. Pero ¿qué resulta? Que ellos pecan. Tenían que ser probados, pero pecan. Fallan la prueba. Por lo tanto, son echados de Edén y se van a vivir al este del Edén. Bien, o sea, lo que hoy sería Irán. Y se quedaron viviendo allí. Es decir, que no cumplieron Génesis 1:28. No llenaron la tierra. Dios les dijo, llenen la tierra. Los puso en la mitad del área de los continentes, que es Israel. No lo puso ahí porque Israel sea más bonito que las demás naciones. No, eso es un peladero, ¿sí? Eso es un desierto. Pero hay la misma distancia de ahí a cualquier punto terrestre continental. Y tenían que llenar la tierra a pie. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron viviendo ahí. No llenaron la tierra, no formaron naciones. Dios les mandó a llenar la tierra para que formasen naciones. Las naciones están en el corazón de Dios desde el principio, porque por eso les mandó a llenar la tierra. Pero al no llenarla, se quedaron ahí gente pecadora, en pecado, viviendo junto. ¿Qué va a pasar? Se va a multiplicar la maldad. Y eso fue lo que pasó. Y se multiplicó a tal nivel la maldad por no haber llenado la tierra, ¿sí? Que fue lo que Dios les dijo, que el pensamiento continuo en el corazón del hombre era siempre el mal. Continuo, la peor época del ser humano en la historia. Y ya cuando Dios se arrepiente de haber creado al hombre, de su plan para su hijo, bien, de crearnos en su hijo, por su hijo y para su hijo, bien, entonces nos va a borrar. Y cuando nos va a borrar, hay uno conforme a el corazón de Dios, ¿sí? Que es Noé. Y por amor a uno, a una ovejita, ¿sí? Por amor a esa una de esas 100, dijo, bueno, vamos a empezar de nuevo, les voy a dar una nueva oportunidad. Listo. Pero no podían existir los demás porque Dios ha hecho un diseño para que exista los demás que ya habían sido creados. Y es el engendramiento y la concepción. Por lo tanto, por amor a uno, salva a su esposa. Pues para que haya engendramiento y concepción, ¿cierto? Pero no tenía por qué salvar a sus 3 hijos y a sus nueras. Pero Dios los salva. Y Primera de Pedro y Segunda de Pedro nos habla de que eran 8 personas seres humanos que estuvieron en el arca. Entonces, ¿por qué salvó a los hijos? Porque no solo a su esposa. Porque por amor a uno, ¿sí? Salvó su familia. ¿Sí? Eso es un principio. Por amor a uno, él, ¿sí? Puede salvar su familia, su casa. Pero su esposa, sus hijos y sus nueras eran unas personas terribles, eran unas calaveras. Se le habrán burlado un siglo, 100 años a Noé haciendo un arca si nunca había llovido. Imagínense cómo lo trataron. Pero vino el diluvio, un acto de amor. Y Dios nos dio una nueva oportunidad. Bien, vamos a empezar de nuevo. Tienen una nueva oportunidad por amor a la humanidad y sobre todo por amor a su Hijo Jesucristo. Entonces, después del diluvio, entonces llegamos a Génesis 9. Ellos ya pasa el diluvio 1 año y ya se van a bajar. Y antes de bajarse, entonces Dios hace un pacto.
hace un pacto como el que había hecho con la humanidad, Adán hombre y Adán mujer, es decir, la humanidad hombre, la humanidad mujer, en Génesis 1:28. Entonces, de nuevo hace ese pacto. Vamos a mirarlo en Génesis 9:1. Entonces, ¿qué dice Génesis 9:1? Recuerden lo que dijo Génesis 1:28, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, señoread y sojuzgar. ¿Sí? Acá les dice, en Génesis 9:1, hace el pacto con ellos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué pasó con el sojuzgar y señorear? Ya no les dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué ya no podían sojuzgar? Porque ya no podían tener comunión con Dios, porque hay pecado y el Espíritu Santo no puede estar, ¿sí? Donde hay pecado está hoy con nosotros, pero no por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo ve a Cristo y no a nosotros, porque si nos ve a nosotros ya no estaría. Entonces ya habían perdido la comunión con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no podían sojuzgar, no podían juzgar con Dios. Estaban separados de Dios. Y tampoco podían señorear, porque el pecado entenebrece el entendimiento. Y ya no entienden cómo ser mayordomos de la tierra. Por eso es que la tierra clama, gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, ¿sí?, que desde 1826, ¿sí?, que llegó la Biblia oficialmente acá, a Colombia, pero en los Santanderes ya había Biblia, traída por los luteranos, pero que llegó oficialmente, Colombia, la tierra colombiana, está clamando por la manifestación de los hijos de Dios en algo, y en este caso, en gobierno. Y ustedes están escuchando ese llamado y están manifestándose porque están haciendo esta escuela de gobierno. Entonces, ellos no pueden ahora administrar la tierra, ni pueden tener la comunión con Dios para saber las leyes. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no les dijo sojuzgar y señorear? Porque no podía. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y en el 6, en el verso 6 del capítulo 9, les da lo que pueden hacer o la solución para que puedan vivir en naciones llenando la tierra, ¿sí?, aún bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque ellos no llenaron la tierra, pero ahora ya vieron qué les pasó por no llenar la tierra. Entonces, ¿qué querían hacer ahora? Bueno, está bien, Dios, vamos a llenar la tierra, vamos a formar las naciones. Por eso tú ves que en Génesis 10 narra cómo se formaron las primeras 4 naciones, ¿sí? Noé se quedó ahí en Mesopotamia, bajó de los Ararat a Mesopotamia. Sem se fue al noroeste, a lo que hoy sería las costas de Siria y Turquía. Cam se fue al suroeste, lo que hoy sería el Líbano, Israel, Sinaí, bien, Egipto. Y Sem se fue al este, lo que hoy sería Irán. Y formaron sus naciones. Porque ahora sí estuvieron dispuestos a vivir lejos, ¿sí? Porque vieron el diluvio. Entonces, ahora, ¿cómo van a vivir como nación en comunidad si todos pecan? Entonces Dios les dio en Génesis 9:6 la solución. Y la solución es: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por el hombre su sangre será derramada. Aquí Dios le da el gobierno civil al ser humano. El origen del gobierno civil es Dios y se lo da al ser humano, no solo a los creyentes en él, sino al ser humano. Cada nación ahora va a tener un gobierno civil para que no se maten, ¿sí?, y puedan, aún bajo la ley del pecado, en la esperanza del Mesías, ¿sí?, vivir hasta que venga el Mesías. Bien, entonces el origen del gobierno civil es divino, es de Dios, pero nos enseñaron que la política es del diablo. Por eso sucede, ¿sí?, que hay gente que dice: no, yo no hablo de política. Está bien, no hables de política, pero para poder siquiera pensar en política tienes que hablar y pensar primero en gobierno. Los cristianos debemos hablar de gobierno civil. Y los que están acá
pues están dando claro testimonio de que están interesados en gobierno civil, igual que los que nos están viendo por el en vivo de YouTube. Bien, están interesados en gobierno civil. ¿Por qué? Porque quieren aprender estos principios. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos esos principios del gobierno civil y hablemos de gobierno, porque si tú entiendes los principios de gobierno, pues vas a entender fácilmente la política. Entonces necesitamos instruir a la iglesia en los principios de gobierno civil. Y Dios es el que da el gobierno civil. En Génesis 9:6. Ahora el hombre es el que ¿sí? va a hacer el gobierno civil, va a juzgar ¿sí? al que asesine. Y le da la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de la pena máxima, la pena capital, la pena superior por el crimen más superior, más terrible, que es el asesinato. De ahí para abajo, hagan las leyes que quieran. Yo voy a mostrarles al mundo, a las demás naciones, dice Dios, cómo es una nación, cómo se hace una nación y cómo se destruye. Y eso es Israel. Y con Israel, pues le da leyes a ellos para el gobierno civil, ¿sí? Y podemos ver cómo las obedecieron y cómo las desobedecieron y los resultados que obtuvieron. ¿Bien? Pero el origen del gobierno civil es de Dios. Y esto no es solo para los cristianos, sino para cualquier cosa, cualquier persona. ¿Bien? Porque esto fue dado para la humanidad. ¿Sí? Porque estaba el nuevo pacto con la humanidad. No fue un pacto religioso. ¿Sí? Fue un pacto con la humanidad, el pacto que hizo con Noé. Entonces ellos empiezan a hacer esas 4 naciones, Génesis 10, pero viene un descendiente de Cam llamado Nimrod, y Nimrod dice, ¿sabe qué? Nosotros somos primos, vamos a vivir otra vez juntos. Yo conozco un lugar, una llanura, ¿sí? Lo más de linda, se llama Babel, vámonos para allá. ¿Y qué hacen? Oiga, sí, vámonos. Y se devuelven otra vez todos a Babel, otra vez a desobedecer a Dios. Y Nimrod, de profesión cazador, valiente cazador de hombres, sicario. Entonces, aquí nos gobierna, sí, el gobierno que tenemos, imagínense el gobierno que tenían en Babel, que era un sicario. Bien, entonces Nimrod, gobernando él, ahora, vamos a hacernos un nombre, pero yo voy a gobernar. Ellos dejan de hacer las naciones, se devuelven y hacen de nuevo, otra vez viven todos juntos, desobedeciendo a Dios, ¿sí? Entonces Dios ve que el pueblo es uno solo. El pueblo era uno solo no porque estuviesen contentos y unidos, no. El pueblo era uno solo porque estaba bajo el poder de las armas, ¿sí? Si no obedeces y haces esta torre, te mato, ¿sí? Todos estamos haciendo caso, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Les cambia el idioma. Y Génesis 11:9 nos dice que entonces, debido al cambio del idioma, el hombre llenó la tierra. ¿Por qué? Porque cambió el idioma por familias. Y antes hablaban todas el mismo idioma y tú les entendías a todos. Pero ahora tú solo te entiendes con otra familia y no le entiendes a los demás. Y tienes un ambiente cultural de asesinato porque nos gobierna las armas de un sicario. Entonces, al no entenderle a las otras familias, tú tienes miedo de que estén planeando matarte. Entonces, ¿qué haces? Pues te unes con los que sí te entiendes y no, aquí no le entendemos a nadie, es mejor huir, vámonos. Y por eso el hombre forma las naciones y llena la tierra. Bien, entonces en Génesis 11 empiezan a hacer las naciones. Pero ¿con qué idea de gobierno se van para hacer las naciones? Porque el gobierno es algo fundamental en una nación, ¿sí? Cuando analizamos bien Génesis 10, vamos a leer solo un versículo, leamos solo Génesis 10:5. Génesis 10:5 nos dice, está hablando de Jafet, o sea, de cómo Jafet a dónde se fue y cómo pobló las costas. Jafet era costeño, ¿sí? Entonces dice, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y es la primera vez que aparece la palabra nación en la Biblia. Ellos formaron naciones. Pero acá nos dice cómo es que forman las naciones. Entonces, primero las naciones deben tener un territorio delimitado. Las fronteras
sí son para los países, ¿sí? Tiene que tener un territorio delimitado donde ejerza soberanía. Bien, entonces hay un territorio, pero para ejercer soberanía tiene que haber un gobierno y una ley, porque tiene que haber un gobierno que cuide ese territorio. Entonces, una nación tiene un territorio, dice que se fueron según su lengua, entonces también una nación tiene un idioma, un territorio, un gobierno. Para que haya gobierno tiene que haber ley. Se fueron ellos para la costa. O sea que él y su esposa pensaron igual. Tienen que tener un mismo pensamiento, una misma cosmovisión. No quiere decir que todos piensen igual, pero sí en sus fundamentos deben tener los mismos. ¿Bien? Entonces una nación es mínimo una familia, porque se fueron solo ellos, ¿sí? Que piensa con la misma cosmovisión, que tiene un territorio, que tiene una ley, que tiene un gobierno, que tiene un idioma y que es independiente de cualquier otra nación. Eso es una nación. Ellos formaron naciones, pero dentro de las naciones hay un componente que es el gobierno civil. Entonces, tenían ellos que usar las leyes que habían aprendido para el gobierno civil. ¿Cuáles fueron las que aprendieron? Las de Nimrod. Entonces, ¿cómo formaron naciones? Todas unas tiranías terribles. Esos eran los gobiernos que habían. Hasta que hubo uno que vivía en Ur que le creyó a Dios y Dios le prometió, ¿sí?, una nación a él. Y la inicia con su nieto, Jacob. Y por primera vez hay una nación desde Nimrod que no es gobernada con un tirano opresor, sino con un padre para la nación. Sigue haciendo el gobierno de uno, ¿sí? Porque es una etapa transitoria. Vamos a salir del gobierno de un tirano para llegar a la forma de gobierno que Dios ha diseñado. Entonces, sigue gobernando uno, pero ya no como un tirano opresor, sino como un patriarca, un padre para la nación. Y ese es Abraham, y ese es Jacob, y ese es Isaac. Bueno, ellos. Entonces, ¿cómo empieza la nación con Jacob cuando le cambia el nombre y le pone Israel en Betel? Entonces, pues tiene que probarlo y lo prueba con la sequía. Jacob tenía dinero, pero no llovió. Entonces, había algo de alimento en Beersheba, donde él estaba, pero no le vendían. ¿Por qué no le vendían? Porque él era Jacob y su apellido Jacob, o su nombre Jacob, traduce tramposo, mentiroso, engañador. Tú le venderías dinero, tú le venderías el poco alimento que tienes a la familia tramposa, mentirosa, engañadora que te va a tumbar y te va a estafar. No. Entonces nadie le vendió a Jacob. Pero Jacob supo que había comida en Egipto. Entonces quiso ir a Egipto. Entonces fue a Betel y a hablar con Dios y le dijo: yo voy hasta Egipto, pero me voy contigo. Super fe. La fe, Jacob. ¿Sí? Y lucha con el ángel. ¿Sí? Insiste que tiene que, o sea, que él quiere que Dios lo proteja en este viaje. Y entonces el ángel le descuadra la cadera para que ya deje de pelear con el ángel y ya listo, está bien, te va a proteger. Bien, va a Egipto, ¿sí? Manda a sus hijos en ese viaje y luego pues llega él también a Egipto y resulta que el vicegobernador, el segundo al mando en Egipto, es su hijo, José. Y entonces José le cuenta al faraón que esa es su familia y le pide que si se pueden quedar ahí. ¿Sí? Pero Jacob dijo, a Jacob le gustó quedarse en Egipto. ¿Por qué? Porque comida gratis sin trabajar, porque le iban a dar la comida de la ración del rey. Le gustó el socialismo egipcio, porque el principio es: el que no trabaje, que no coma. Pero él iba a comer sin trabajar. Entonces se olvidó de la promesa de la tierra prometida y de que Beersheba y eso iba a fluir leche y miel. Y no, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo en Gosén, en Egipto, sí, que aquí me dan comida gratis. ¿Cuánto fue la consecuencia de esa desobediencia a Jacob? 400 años de esclavitud. Bien. Hasta que llegamos a Moisés. Bien. Entonces, en Éxodo, Dios usa a Moisés para sacar al pueblo. Y Moisés saca al pueblo, van de nuevo a la tierra prometida, ¿sí? Bien, y le empieza a revelar la ley.
porque ahora por fin van a ser esa nación que Dios va a usar para enseñar al mundo lo que es una nación, cómo se construye y cómo se destruye una nación. Eso es del Antiguo Testamento, ¿sí? La esperanza del Mesías viviendo como individuos, naciones y generaciones, ¿sí? En una nación obedeciendo y desobedeciendo, ¿sí? Ahí tenemos, nosotros no tenemos excusa, ahí tenemos el Antiguo Testamento, o sea, debemos decidir en lo bueno que decidió Israel y no decidir lo malo que decidió Israel, pero a veces lo hacemos y por eso tenemos malas consecuencias. Entonces, Moisés saca al pueblo de allí. Pero, ¿qué tipo de entendimiento de gobierno civil tenía Moisés? ¿Dónde estudió Moisés? Colegio Palacio de Faraón. ¿Qué tipo de gobierno había en Egipto? Un tirano opresor llamado Faraón. Entonces, ¿cuál era la forma de gobierno que tenía Moisés? No era los patriarcas, ¿sí? Sino era yo gobierno. Y se hace lo que yo quiero, ¿sí? Ese era el gobierno de Moisés. Menos mal que Moisés era manso más que toda la gente, ¿sí? Y no fue un tirano opresor, pero sí tenía concentrado el gobierno. Entonces Moisés le dice a su suegro y a su esposa, ya vengo, Dios me está mandando a ir allá a Faraón para liberar al pueblo. Y nada que llegaba, las plagas, nada que llegaba. Entonces el suegro dice, este dejó botada a mi hija, la abandonó, entonces voy a ir a buscarlo. Y entonces su suegro Jetro va a buscarlo en el desierto y lo encuentra. ¿Y cómo lo encuentra? Primer día de la semana. Moisés en un trono. No estaba ahí al mismo nivel de la gente, no, en un trono. ¿Sí? Con un cayado y un cetro. Y con una fila de personas al lado y lado resolviéndole los problemas. Moisés era el único que gobernaba. Y su suegro lo ve. ¿Quién era su suegro? Era Jetro, sacerdote de Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran, sí, familiares, descendientes de Abraham, primos, y que creyeron en el mismo Dios. O sea que Jetro era sacerdote de Madián creyendo en el mismo Dios, en el único Dios. Ya después, de 40 años después de que pasa esto, es que los madianitas no dejan pasar al pueblo de Israel ya cuando van a entrar a la tierra prometida. ¿Bien? Porque ellos ya estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Habían caminado 40 días, ¿sí? Que son 40 jornadas para llegar de Egipto a la tierra prometida. Pero en esas 40 jornadas pecaron pidiendo carne y no creyendo el buen reporte de los espías. Entonces Dios dijo, pues entonces ahora todos ustedes se van a morir, ¿sí? Y los de 20 años para arriba morirán y deambularán por cada jornada, o sea, por cada día de camino, un año en el desierto. No fue que Moisés se perdió, ¿sí? Porque no tenía GPS, sino que tenían que andar 40 años ahí hasta que todos se murieran. Bien, los de 20 años para arriba. Entonces, ahí ya ahora sí, 40 años después, es que Madián no deja pasar y por eso Dios sí juzga a Madián. Pero en esta época, 40 años antes, Madián era, sí, nuestros primos. Haga de cuenta, sí, que Moisés se congregaba en Sin Muros y Jetro allí en la iglesia más cercana, ¿sí? Eso era. Entonces, ¿qué hace Jetro? Ve a Moisés allí y le dice, estás mal, Moisés. Vas a desfallecer. Eso no es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y le dice lo que debe hacer y Dios usa a Jetro para enseñarle a Moisés cómo debe gobernar. Vamos a leerlo. Eso está en Éxodo 18. Entonces, en Éxodo 18, Jetro visita a Moisés y lo vamos a leer. Entonces dice desde el 8, Moisés contó a su suegro todo lo que había hecho, las maravillas para sacar al pueblo. ¿Y qué hizo Jetro? Se alegró de todo lo que Dios había hecho y dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahí voy en el 10. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Bien, bien, y hicieron sacrificios. Entonces ahí fue cuando llegó Moisés. Al día siguiente, Moisés empezó a juzgar al pueblo, ¿sí? Y viniendo su suegro, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?
Y Moisés respondió, ¿sí? Porque el pueblo viene a mí para consultar. El pueblo venía para resolver sus problemas. No es que este le pone muy alto el volumen al reggaetón. No es que este se pasó el perro por la reja. No es que este llegó borracho. No, todos los problemas. Y Moisés dirimía todos los asuntos. O sea, ¿cuál era el gobierno civil? Moisés. Bien. Entonces, ¿qué le dice Yetro? ¿Sí? Dice, entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que haces, no está bien. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Ahora oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Note que ese Dios está con D mayúscula, ¿sí? Está hablando del único Dios verdadero. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Y qué le manda a hacer Dios a Moisés a través de Jetro? Una escuela de padres. Vaya y enséñele a los principales, ¿sí? Las ordenanzas y las leyes que Dios te enseñó a ti. Enséñeselas a la gente, disipúlelos, ¿sí? Y luego en el 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En Éxodo 18:21 está la mitad de los requisitos para elegir gobernantes civiles, en un solo versículo. Por eso les decía, hacer un libro de 2 versículos. Este es uno de los versículos, Éxodo 18:21. Entonces Moisés dice, ok, bueno, voy a hacerlo. ¿Cuándo Moisés entonces pone en práctica lo que su suegro le dijo? En Deuteronomio 1:13. Deuteronomio 1, vamos a leer ahí el capítulo de Deuteronomio 1. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 1. Entonces acá en Deuteronomio 1, ¿qué nos dice? ¿Sí? Entonces Moisés se dirige al pueblo en el 1:12 y le dice lo que Yetro le dijo. ¿Cómo llevaré yo vuestras cargas? ¿Qué fue lo que Yetro le dijo? ¿Cómo tú llevarás las cargas de este pueblo? ¿Sí? Vuestras molestias, vuestros pleitos. Y le dice en el 13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores de vuestras tribus. Entonces, los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles están en 2 versículos. Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1:13, y son 12 requisitos. El primero que Dios le dice a Moisés a través de Jetro es escoge, ¿cierto? Escoge. Pero si solo nos quedamos ahí, entonces entenderíamos que Moisés escogió la gente. Y no. Note que ¿qué fue lo que pasó? Dadme, ¿sí? Entonces, ¿quién elegía al gobernante? ¿Moisés o el pueblo? El pueblo elegía representantes. Entonces Dios acá en estos 2 versículos da el primer requisito para elegir gobernantes civiles, que es que haya representantes del público. Es decir, la forma de gobierno civil de Dios para las naciones es la república. La representación del público. La gente ciudadana mayor de edad elige sus representantes, ¿sí?, al gobierno civil, y esos lo representan a él en el gobierno civil. Eso se llama república. Dios acá instituye la república, ¿sí?, con Moisés. La gente fue la que eligió. Ese es el segundo requisito, elegir, ¿sí?, votar. El primero es que haya república, porque si no hay república no podemos escoger, no podemos votar, ¿cierto? No podemos dar nuestros representantes al gobierno civil. Entonces lo primero es que haya república. Para nosotros república es fácil, porque siempre hemos sido república, ¿bien? Pero hoy en el mundo la mayoría de las naciones no son república. El Mundial de Fútbol fue en Qatar, pero allá no hay república, allá nunca votan, ¿sí?, ¿cierto? Allá heredan los hijos y los hijos, ¿bien? Entonces nosotros tenemos el privilegio, ¿sí?, de ser república, ¿bien? Entonces acá Dios instaura la república y nos da unos requisitos. Ahora voy a volver a los requisitos, pero hoy tengo que contar qué pasó después.
Entonces, listo, ellos empezaron, Moisés empezó, la gente votó, por eso teníamos números, cuántos eran los que habían, ¿sí? Y estos eran tantos, los levitas eran los que más chiquitos, y bueno, listo, y votaron y eligieron. Eligieron sus representantes en los diferentes niveles del gobierno, ¿sí? De a cientena, de a 50, de a milena, bueno, todo eso. Entonces ellos empezaron a vivir la república, ¿sí? Mientras estaban en el desierto. Y luego, ya Moisés, viejo, muere y queda Josué. Y Josué conquista la tierra con los principios de república, pero Josué no era tan manso como Moisés. Josué era un militar, un buen estratega militar, pero no tenía la misma paciencia y mansedumbre que Moisés de aguantarse a ese pueblo de dura cerviz, cabeza dura. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué 24. Ese capítulo me gusta mucho porque lo usamos mucho para familia. Josué 24 dice, yo no sé ustedes, ahí les leí la ley, miren lo que hacen, más mi casa y yo serviremos a Dios, yo me voy con mi familia. Y suena bonito, más mi casa y yo serviremos a Dios, es bonito, ¿sí? Pero el contexto de ese pasaje no es de familia, es de gobierno civil. Josué está dejando botado el gobierno civil. Ahí les leí las leyes, no me los aguanto, miren a ver qué hacen, yo me voy con mi familia. Josué deja tirado el gobierno civil. Y una nación sin ninguna, o sea, sin alguna de esas 7 partes, se destruye. ¿Qué pasó? Él se fue a su familia. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que Josué se dedicase a su familia y que su familia fuese un modelo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos en la historia? Vemos ahí, después de Josué 24, que sus hijos conocieron de Dios, conocieron las obras de Dios. Y sus nietos, pero no conocieron a Dios. Y sus nietos ni las obras ni a Dios. O sea que no le sirvió a Josué irse a su familia. ¿Por qué? Porque aunque él le enseñara a su familia, no había gobierno civil y la cultura era corrupta ahora. Por eso Jueces, capítulo 1, que nos dice, en Israel ya no había ley. Cada cual hacía lo que bien le pareciese. Perdieron el gobierno civil. Pasaron de la república a la anarquía. No hay gobierno. Cada cual hace lo que se le da la gana. Entonces la única forma de salir de la anarquía es con una tiranía. Nosotros salimos de la anarquía y de la, iba a decir estupidez, la dije, ¿sí? Bueno, está grabado. Debía haber dicho la lentitud del gobierno de Laureano Gómez. ¿Sí? Donde había violencia, ¿cierto? Matan a Jorge Eliezer Gaitán y sigue habiendo más violencia entre liberales y conservadores. Pero el gobierno no hacía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener una época de anarquía, que si usted vivía en un pueblo godo, entonces usted iba a matar a los liberales y a esos liberales les tocaba ir. Si usted vivía en un pueblo liberal y usted era conservador, le tocaba volarse. Y esa es la época de la violencia, lo que nosotros llamamos la violencia. Que hemos vivido en violencia todo el tiempo. Imagínense cómo era esa época que le llamamos la violencia. Eso fue una época de anarquía. La única forma de salir de esa anarquía, ¿qué fue? Un golpe de Estado por un tirano llamado Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cierto? Esa es la única forma, gracias a Dios, ¿sí? Porque hubiese sido peor, ¿bien? Y salimos de esa anarquía, ¿sí? A una tiranía. Y luego de una tiranía podemos ir a la república, ¿bien? Entonces empezamos a recuperar la república ya hacia los 70, porque ellos empezaron a repartirse con el Frente Nacional del Poder, cosa que no es república, ¿sí? Y hacia los 70, entonces ya hubo una tercería con la NAPO y empezamos nuevamente a recuperar la república. Bien, entonces, ¿qué pasó? Ellos pierden la república, viene el tiempo de jueces, ¿sí? El último juez es Samuel. Samuel es el último juez y Samuel hizo lo contrario a Josué. En lugar de dedicarse a su familia, se dedicó a la iglesia y al gobierno civil y dejó botada a su familia. Entonces, cuando Samuel ya era viejo y sus hijos estaban ahí, ¿qué hizo el pueblo? Uy, no, Samuel, tus hijos son muy mal comportados. No, tú te vas a morir, estos van a querer el poder. No, mejor queremos un rey como las naciones paganas. Peor aún, ¿sí?
Es decir, estaban medio recuperando la república con Samuel y ahora pasan a una tiranía de reyes. Bien, Dios les dice que no, que eso está mal. Y ellos dicen, sí, queremos lanzarnos al hoyo, ¿sí? Al hueco. Bueno, entonces no te están negando a ti, Samuel, sino a mí, que coman varita, ¿sí? Van a tener varita allí con sus reyes. Y el rey le va a hacer esto, primero Samuel 8. Y desde ese momento, todas las naciones de la tierra de nuevo están bajo gobiernos tiranos. Antes era todas menos una, que era Israel. Pero ahora otra vez todas. Y desde ahí vemos la triste historia de Israel bajo los reyes. La obediencia y la desobediencia. De todos y de cada uno de ellos. De todo el pueblo y de cada uno de ellos. En la esperanza del Mesías. Hasta que viene el Señor. Cuando viene el Señor, reconcilia todas las cosas con el diseño original, incluyendo la posibilidad de autogobernarnos. Ya no necesitar un tirano externo que me gobierne por miedo, ¿sí? Sino que ahora yo puedo obedecer la verdad voluntariamente. Y eso es el testimonio de la iglesia del primer siglo. Bien, empezaron a ser una república. La primera república completada de la historia fue la iglesia primitiva. Y no me refiero al gobierno civil, porque la república es la forma de gobierno de Dios para todo lo que no es el individuo. El individuo es el autogobierno. Yo voluntariamente decido obedecer y asumo las consecuencias a mis decisiones. Y fuera del individuo es república. Hay república en la familia, en la iglesia y en la nación a través del gobierno civil. La iglesia fue la primera república, fue la primera vez donde el amo y el esclavo se sentaron juntos, donde el rico y el pobre se sentaron juntos y cenaron. ¿Sí? Eso es la primera vez en la historia que pasa eso. Entonces la iglesia empieza a entender las leyes de Dios y poco a poco, ¿sí? Empieza a crecer y a liderar, ¿sí? En el testimonio individual, en el testimonio corporativo como iglesia y en el testimonio nacional como testimonio administrando las leyes de Dios y obedeciéndolas de cada asunto de esas 7 partes de la nación. Bien, eso es la iglesia. Hasta, ¿sí? Pero seguían con reyes, o sea que empezaron, pero aún, ¿sí? Seguían con los reyes, fueron mejorando, bien, hasta que hubo uno que ordenó y escribió lo que dice la Biblia para el gobierno civil, que fue nuestro hermano John Locke, el filósofo cristiano más importante de la historia, y él hizo dos libros de gobierno, que es el primer tratado y el segundo tratado de gobierno civil de John Locke. Porque el primer tratado fue la respuesta a los académicos para congraciarse con un tirano vago, ¿sí? Llamado James, el rey James, el rey Jacobo, que es el mismo que después autorizó la Biblia. Bien, entonces hacían los libros de que el rey tiene toda la razón y la palabra del rey es la ley de Dios. A lo que los dijo, no, el rey es como cualquiera de nosotros. La ley de Dios ya está en la Biblia. Y entonces hace su primer tratado para decir, la monarquía no es lo que Dios enseña. Y hace su segundo tratado para decir, entonces si la monarquía no es, ¿qué es? La república. ¿Bien? Y entonces, basado en la Biblia, presenta la república nuevamente. Recuperamos esa idea desde Moisés con John Locke. Pero obviamente Locke fue perseguido por los reyes, le tocó estar en el exilio y escondido en Inglaterra, pero ¿sí? Las siguientes 7 generaciones a él, en las colonias americanas, lo leyeron. Y cambiaron su pensamiento, fueron discipuladas en gobierno civil. Por lo tanto, cuando se independizaron, no hicieron una monarquía. ¿Qué hicieron? Una república, los Estados Unidos. La primera república de la historia completada en el gobierno civil. Los romanos trataron, 500 años antes de Cristo, trataron los romanos de hacer una república, pero no lo lograron, cayeron en un imperio. Los griegos también trataron, ¿sí? Y no lo lograron, ¿sí? En Esparta, y no lo lograron, porque los espartanos eran bravos, fuertes, pero no eran académicos.
Entonces los grandes académicos de Atenas dijeron, nosotros sí vamos a poder, pero no vamos a hacer la república, hagamos la democracia. Pero la democracia, si no es la forma de gobierno de Dios, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros en la educación, pero esa no es la forma de gobierno de Dios. La democracia implica que la verdad es lo que diga la mayoría, mientras que la república implica que la verdad es la ley natural que Dios diseñó para cada ser humano, independientemente si es cristiano o no. En la república todos caben y todos pueden elegir sus representantes, porque Dios nos enseña que no todos van a creer el llamado de Dios, ¿sí? El objetivo de la iglesia local es que en su ciudad, en su localidad, los pobres siempre van a existir, pero que sean al menos solo 2, porque la mínima expresión de los es 2. Es el objetivo de la iglesia, ¿sí? Que todos sean discipulados y que hayan 2 paganos, ¿sí? Que todos sean evangelizados y que ahí hayan 2 paganos. Aquí en Barrios Unidos, que solo haya 2 paganos. Ese es el objetivo. Entonces, ellos, ¿sí?, no logran los griegos hacerlo. Hacen una idea de la democracia que no es la democracia donde todo el pueblo gobernaba. Básicamente fue una oligarquía plural, ¿sí? Unos 400 decidían los asuntos de toda Atenas, hombres militares y con propiedad y que sepan leer y escribir. Y el resto de los demás, bajo esa oligarquía, esa tiranía de un número plural. Bien, eso es lo que trataron los griegos y fracasaron, porque no es la forma que Dios diseñó para las naciones. Fue el fracaso tal que Platón, ¿sí?, 200 años después, hace un libro que se llama La República, que es una obra de teatro cómica, tragicomedia, para burlarse de la democracia de los atenienses, donde tenían que decidir qué iban a comer toda la gente. Entonces tenía que haber un referendo para que qué iba a comer el rey, qué iban a comer estos, qué iban a comer estos. Todo tenía que hacerlo por votación. La democracia no es la forma de gobierno de Dios. ¿Pero por qué no la enseñan? Porque la democracia no requiere a Dios. Porque si la democracia dice que los que tengamos gafas deben morir, esa es la verdad. Pero en una república nunca esa será la verdad, porque hay una ley natural, ¿sí?, y es que no debes asesinar. Eso yo no necesito ser cristiano para saber que asesinar es malo. Eso está escrito en el corazón del hombre. Esa es la ley natural. Entonces tratan, pero no pueden. Los primeros que lo logran son los Estados Unidos, 1776. Y logran hacer una república por primera vez en la historia en el gobierno civil. Los segundos que lo logran en el mundo es la República de Colombia en 1819. Nosotros somos la segunda república de la historia. Somos la primera república para nuestro continente, somos la luz para nuestro continente Suramérica. ¿Bien? Y gracias Dios que no pusimos acá un rey, ¿bien?, sino que hicimos una república. Nos falta arreglarle cosas, ¿sí?, parecerla aún más a la Biblia, pero gracias Dios, gracias, ¿sí? Hemos vivido al menos en libertad de gobierno civil, en cautividad de individuos, ¿sí? Pero en gobierno civil más o menos tenemos el diseño, ¿bien? Y lo hemos tenido desde el principio, ¿bien? Más o menos. Entonces, ellos logran hacer una república y por primera vez empiezan a vivir esos principios bíblicos de la representación, del gobierno no centralizado, del gobierno federal, ¿bien?, donde el individuo es superior al Estado, los principios de la república. Y se empiezan a vivir, ¿sí?, estos requisitos. Entonces, ¿qué requisitos tenemos? El primero, que haya república. ¿Cuánto tardamos para empezar a obedecer que aunque la Biblia nos enseñaba que hay república, tardamos 2700 años, desde Samuel hasta los Estados Unidos? Eso, así es de duro nuestro corazón. Entonces, si Cuba van 70 años, eso todavía les falta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el corazón es muy duro. Entonces, empezamos a hacer república allí. Ya hay repúblicas. Hoy, ¿sí?, en el mundo, aunque la mayoría aún no son repúblicas, ya hay bastantes repúblicas. Luego, en esas repúblicas la gente elige, vota. Ese es el segundo requisito, elige, darle al gobierno civil nuestros representantes. Lastimosamente, nosotros tenemos tasas de
abstención entre el 50 y el 60% en Colombia. O sea, más de la mitad de la gente no vota, no ejerce su derecho y no cumple ese requisito. Entiendo que los paganos no lo cumplan porque no conocen de Dios, pero la tasa de abstención de los cristianos es la misma que la de los paganos. Nosotros estamos desobedeciendo a Dios al no votar. No es una cuestión de política, es un mandato. Ahí está en Éxodo 1, en Deuteronomio 1:13. ¿Sí? Darle al gobierno civil nuestros representantes. No es una cuestión política, es una cuestión de obediencia. Cuando no votamos es un pecado. Bien. Entonces tenemos que votar, tenemos que elegir nuestros representantes. Bien. ¿Y a cuál? Sigamos leyendo los requisitos, ¿cierto? Entonces luego nos dice, como están en los 2 versículos, voy a empezar primero con los de Éxodo y luego voy a volver a los de Deuteronomio. Entonces nos dice en el 18:21 de Éxodo. Bien, entonces que podamos escoger que haya república y qué personas. Dice, de entre todo el pueblo. Tercer requisito, los gobernantes que usted tiene que elegir tienen que ser locales, tienen que ser de ustedes. No puede ser impuesto desde otro, ¿bien? Sino tiene que ser de ustedes. Vemos lo que está sucediendo aquí con la alcaldía de Chapinero, que se la están robando, ¿sí? Una persona que nunca había vivido en Chapinero, sino que era amiga del alcalde y la pusieron ahí. Tiene que ser gente local, gente que sepa los problemas que hay. De entre ustedes tienen que salir los gobernantes, ¿sí? Por lo tanto, si deben salir de nosotros, en el caso de los cristianos, pues tenemos que prepararlos. ¿Y qué dice la Biblia? Hay que preparar a los santos para la obra del ministerio. Y hay algunos que van a tener su ministerio en el gobierno civil, como nos lo narra Romanos 13, ¿sí? Dice, porque los magistrados son ministros de Dios. Bien, y no solo los cristianos, hasta los paganos también están sirviendo a Dios, sino que ellos no saben. Bien, entonces tenemos que entrenar a los santos en gobierno civil. Tiene que ser de nosotros. Bien, pero estamos en la triste situación de que a veces nos toca elegir entre Guatemala y Guatepeor, porque no hay nadie, ¿cierto? Porque aún no los hemos empezado a discipular. Ya empezaron ustedes, ¿sí? En eso vamos, ¿sí? En eso va la historia de gobierno civil cristiano en Colombia. Estamos empezando, ¿bien? Bien. Entonces, de entre nosotros, ¿cierto? Locales, ¿sí? No que sea otro que haya nacido en otro lugar, ¿sí? Sino que sea local, que conozca los problemas, los desafíos, todo ello. Que lo conozcamos, que sepamos quién es, ¿sí? No un aparecido. Bien, bien. Siguiente, luego nos dice varones. Y acá tengo que aclarar, porque también en Deuteronomio nos dice varones. Y no es que los hombres sean los únicos que puedan ir al gobierno civil. Pero ¿por qué dice varones? Porque estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la condición de la mujer en el Antiguo Testamento? Pues está bajo el hombre, no tiene derecho a pensar, ¿sí? Solo a obedecer. Pero en el Nuevo ya estamos de tú a tú al mismo nivel. Entonces, por eso dice varones, pero ya estamos después de Cristo, entonces tenemos que ver cuál es la ley que cambió, y es que Dios estableció la identidad y el valor de la mujer a como lo había diseñado al principio. Pero eso incluye la labor de mujer. Entonces, pueden ir hombres y pueden ir mujeres al gobierno civil. Quienes van al gobierno civil debe ser un adulto, debe ser un mayor de edad. Bien, pero en el caso de las mujeres, sí, ellas pueden ir al gobierno civil, pero tienen un cortapisa, tienen una exigencia aún mayor que el gobierno civil, y es el que pueden ser madres. Bien, y una madre es más importante que un presidente. Entonces, porque ellas pasan, ¿sí?, el pensamiento de una generación a la siguiente. Eso no se pasa en la universidad, sí importa, pero eso se pasa en el día a día, con las mamás, en la casa. Entonces, la mujer puede ir al gobierno civil siendo adulta, siempre y cuando sea soltera, siempre y cuando sea casada y sin hijos, o sea casada y con hijos mayores de 20 años. Si sus hijos ya son adultos, ya están con Dios, ya se puede ir al gobierno civil. Pero es más importante la labor de la mujer en la familia que en el gobierno civil. ¿Por qué? Porque el gobierno más importante es el del individuo y el menos importante es el civil, pero se requiere.
Ejemplo, el gobierno civil saca una ley que va en contra de los principios bíblicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? No la vamos a obedecer. La vamos a tratar de cambiar. ¿Por qué? Porque el gobierno de la iglesia es más importante que el del gobierno civil. Por eso es que los ministros de la iglesia ungen a los gobernantes civiles. ¿Sí? Ese es el principio que vemos. Y usted para ungir tiene que tener mayor autoridad. ¿Bien? Bien. Pero a veces la iglesia puede decir cosas raras y nosotros como familia decir, no, ahí la iglesia se está equivocando. ¿Por qué? Porque el gobierno de familia es más importante que el de la iglesia. Pero a veces mi familia también puede hacer cosas raras y yo puedo decir, no, mi familia está mal, pero yo voy a obedecer a Dios. Ese es el orden de la autoridad del gobierno. Bien, entonces, por eso la mujer tiene una labor muy importante en el caso de sus hijos menores. Bien, no es la única que los educa, pero sí es la protagonista de ello. Bien, luego vamos al siguiente. Temerosos de Dios. Note que temerosos de Dios solo es uno de todos los 12 requisitos. Deben ser gente temerosa de Dios, ¿sí? Es decir, que sea cristiano es uno, pero no es el único. Ahora, para nosotros los cristianos sería el primero que vamos a buscar, ¿sí? A ver si es temeroso de Dios, si es cristiano. Ahora, hay gente temerosa de Dios que no es cristiana, ¿sí? Me refiero a cristiana evangélica, ¿sí? Puede ser católico, ¿sí? Puede ser inclusive un católico idólatra que no va a ir al cielo sino se va a ir al infierno, pero que tenga temor de Dios en su ignorancia de la idolatría. Bien. Pero debe ser temeroso de Dios. Qué bueno. Eso es como el fundamento, el piso para los demás requisitos. Bien. Pero a veces ni siquiera tenemos un cristiano, ¿sí? Como candidato. Entonces nos toca elegir pues entre, ¿sí? Terrible y más terrible. Bien. Pero temerosos de Dios deben ser los gobernantes civiles. Gente de verdad, gente veraz, nos dice ahí, que diga la verdad, que haya dicho la verdad, que tenga una historia de decir la verdad. No, yo en campaña puedo decir lo que quiera. Recuerden la frase de Clara López, en campaña podemos decir lo que quieramos y cuando seamos elegidos decimos que cambiamos de opinión. Y la gente lo que pasa es que es ignorante y le cree lo que dicen en campaña. Para creerle lo que dice en campaña, vea su historia, ¿sí? A ver si sí ha hecho eso o no, ¿cierto? Y cada vez más las campañas son más de mercadeo, más de manipulación mediática, ¿bien? Entonces tenemos que razonar bien. ¿Es alguien de verdad? ¿Sí? ¿Es alguien que ha mantenido eso? ¿Ha hecho los principios como son o no? Entonces, varones de verdad, gente, mujeres también, ¿no? De verdad. Que aborrezcan la avaricia. O sea, que no vayan al gobierno civil por dinero, ¿sí? Hay que pagarle sueldo a los gobernantes civiles, claro, ¿sí? Pero que el objetivo no es ir al gobierno por el dinero. ¿Qué pasa aquí en las elecciones anteriores de Senado? Salió una noticia y es que alguien allá en Montería gastó 2 veces y media más de lo que le van a pagar en sueldos como senador. Gastó en su campaña. Es ilógico, ¿no? ¿Para qué vas a gastar más si vas a ganar menos, cierto? A menos que vayas a robar, ¿cierto? Entonces eso es lo que vemos, avaricia. La gente que quiere ir por el dinero, inclusive cristianos, ¿sí? También quieren ir por dinero. Y eso no es un requisito. Ahora, es fácil identificar a alguien que tiene avaricia. Es muy fácil. Bien, entonces tenemos que cuidarnos, no elegir gente que esté buscando el dinero, pero sí hay que pagarle a los gobernantes. Bien, bien. Luego, y ponlo sobre el pueblo en los diferentes niveles de gobierno. Ese es el número 12, lo voy a dar para el final, porque se repite en Deuteronomio 1:13. Entonces debemos, ya lo expliqué. ¿Sí? Voy a explicarlo. Entonces es que debemos tener república en todos los niveles del gobierno. Hay gente que solo vota para presidente. No, tenemos que votar para cada uno, ¿sí? Para el edil, para el juez de paz, para el consejo de juventudes, hasta de ahí para arriba, en todos los diferentes niveles del gobierno debemos tener representantes y luchar para que tengamos representantes en todos los niveles del gobierno. Nosotros aún no tenemos representantes en las alcaldías menores, ¿sí? El alcalde mayor, o sea, el gobernador pone sus fichas. No, debíamos votar, ¿bien?
no elegimos como representante al personero o al procurador, y deberíamos elegirlo, inclusive a los jueces. Bien, bien. Entonces, veamos ahora los de Deuteronomio. Entonces tenemos, ya vimos que era dadme, o sea, votar, de vuestras tribus, ya lo vimos, varones sabios. Y acá hay uno nuevo, sabios. O sea, no solo veraces, sino sabios. Bien. Y, me salté uno, porque en Éxodo 18:21, después de verdad dice, temerosos de Dios y de virtud. Entonces voy a explicar virtud. De virtud es gente con excelencia moral, esa es la virtud. Es decir, que tenga un historial de moralidad, o sea, que haya hecho el bien, haya hecho lo bueno. Puede ser que se haya equivocado y haya pecado, pero entonces que se haya arrepentido, ¿bien? Y haya restituido, restablecido, ¿bien? Pero no gente inmoral. Nosotros elegimos aquí a la anterior alcalde, una persona en la penosa situación del uso contra natura en el homosexualismo. Eso es alguien inmoral. No podemos elegir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien de virtud, de excelencia moral. Bien. De pronto, con los candidatos que haya, de pronto ninguno es excelente moral, nos toca elegir el virtuosito de entre ellos, ¿sí? A veces nos tocará eso. Pero debemos elegir gente de excelencia moral. Es otra. Y ahora aquí, entonces tenemos sabios. Sabios es una persona que tiene un historial de tomar decisiones correctas bajo los principios de Dios, sin necesidad de ser cristiano o siendo cristiano. Bien. Entonces, gente sabia, ¿cómo han sido sus decisiones en su vida? Sobre todo en el gobierno civil, ¿cómo han sido sus decisiones? Bien. Entonces, tenemos que examinar, ¿esta persona es sabia o no sabia? La sabiduría la podemos pedir en cualquier momento, eso nos dice Santiago, ¿cierto? Pero muchas veces no la pedimos y nos toca aprender por experiencia. Y los que tienen más edad tienen más experiencia. Entonces, si tiene algo de canas, puede ser más sabio que un pelado emocionado. O alguien que está propulsando los medios porque está de moda, ¿sí? Y sale mucho en Instagram y en TikTok. ¿Bien? No, miremos qué sabiduría hay. No porque hable bonito es correcto, ¿cierto? ¿Sí? No hay que elegir sino de la forma que Dios nos dice, sabiduría. Aquí en una época las mujeres elegían porque era pispo, porque era guapo. Entonces, a mí me iría muy bien en el gobierno civil, ¿cierto? Sí, pero no, tiene que ser sabiduría, gente sabia. ¿Bien? Bien. Luego nos dice, después de sabios, entendidos. Este me gusta mucho, tal vez es el que más me gusta, estos dos siguientes. Entendidos. No solo porque es mi hermanito cristiano y se congrega conmigo ya, no, entendido, entiende lo que va a hacer, está preparado, ha estudiado, ha administrado, va a ser alcalde, ha administrado un negocio, una empresa, una tienda. ¿Cómo le ha ido? ¿Sí? ¿Es entendido? ¿Sí? ¿Estudió para eso? ¿Sí? Entendido es estudie, ¿sí? Capacitado. Si Dios te llamó para allá, Dios te va a capacitar correctamente. Entonces, alguien que sea entendido para ese cargo al cual se está postulando. Y luego dice experto. Entonces, no solo que haya estudiado porque puedo comprar el diploma fácilmente, ¿cierto? Sino que tenga experiencia, ¿sí? Entonces, algunos jóvenes quieren ya ser presidentes y no han administrado ni la acción comunal de su barrio, ¿sí? Cero experiencia, ¿sí? No, vaya, empiece a beber como sea, ¿sí? Tenga experiencia. Entonces, entendidos y expertos nos dice la palabra en Deuteronomio 1:13. Entonces, tengo que decir, es entendido, es experto. Bien, esos son dos que me gustan mucho. Estudio y práctica. Bien. Y para que los pongas sobre los diferentes niveles del gobierno. Ahí ya vimos los 12 requisitos. ¿Cuál es la situación que nos va a pasar? Que ninguno va a cumplir eso. El único que cumple los 12 requisitos se llama Cristo. Y hay algunos que podrían, pero no en el mismo nivel del Señor, ¿sí? Pero la situación que va a pasar es que nos toques por descarte. Bueno, de estos 12 venga a ver cuál tiene más, ¿sí? Esa es la forma de escoger, ¿sí? Porque puede ser algunos que sean entendidos y expertos, ¿sí? Pero son inmorales, ¿sí? Pierde una X ahí, ¿bien? En el material, en el libro, en la parte de atrás hay una tablita donde usted pone el nombre de candidato y los requisitos y chulea y mira a ver quién cumple más. Esa es la forma. Oramos y vemos lo que Dios nos dice. Esta es la forma.
Ahora, ¿quiénes son los primeros que deben hacer esto y obedecer estos principios de Dios? Los cristianos. Nosotros como cristianos debemos obedecerlos, porque están en la palabra. Los paganos ni los conocen, pero la situación es que los cristianos tampoco, hasta ahora los estamos enseñando. Entonces, el material se hizo muy sencillo, 12 requisitos, cada requisito, con 4 páginas de explicación del requisito y una guía de estudio para socializarlo, para trabajarlo en grupos con la gente interesada en gobierno civil. Bien, pero también así de sencillo para que el pastor pueda predicar, ¿sí? Estos requisitos, son solo 2 versículos. Y que la gente diga, oiga, sí, yo sé que a veces predicamos el domingo y el miércoles ya nos olvidó la predica, ¿sí? Pero algo puede quedar. Alguien va a decir, oye, sí, yo anoté todos esos requisitos o me compré el material, venga a ver cómo son. Bueno, voy a pasárselo aquí a todos estos candidatos y a la larga, sí, pues va a ser fácil porque casi nadie va a cumplir. Entonces vas a escoger, sí, fácil, y podemos hacer una política correcta sin enseñar política, sino habiendo enseñado gobierno. Bien, ese es el desafío que tenemos como iglesia. Empecemos por el primer punto y es obedecer los requisitos para elegir gobernantes civiles y defendamos nuestra república. Bien, muy bien. Entonces, yo sé que nos demoramos un poquito porque la introducción había que hacerla, pero ahí vemos un poquito por qué Dios ya nos dio los requisitos para elegir gobernantes. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque quien nos enseñó fueron los paganos a través de la democracia. ¿Y usted cree que los paganos van a decir que sean virtuosos, que sean gente de verdad? No, ellos no van a decir eso, ¿cierto? Entonces por eso no lo sabemos. ¿Quién debe enseñarlos? Nosotros, ustedes, ¿sí? Ahora tienen la oportunidad de decir, mire, esto es lo que Dios dice. Si hacemos eso, Dios va a honrar nuestra obediencia. Puede ser que la mayoría de la iglesia ni los conozca aún, ¿bien? Pero si lo empezamos a hacer yo ante Dios, a conciencia de obedecer estos requisitos, pues lo hago, ¿sí? Y Dios honra la obediencia de un remanente pequeño, ¿sí? Y esa es la historia, eso es lo que vemos en toda la historia. Lo que Dios ha hecho siempre es honrar la obediencia de unos pocos fieles, ¿bien? Ni siquiera la acción de esos pocos fieles funciona muchas veces, ¿sí? Pero Él hace algo sobrenatural también y Él lo puede hacer. Tenemos un año, menos de un año, ¿sí? Para, ¿sí?, decidir si vamos a entregar nuestra nación, ¿sí?, a la gente que no cree en Dios, al paganismo, al comunismo, ¿sí? Y estamos en esa decisión, ¿bien? Y si no lo hacemos, a quien nos va a demandar esa situación no es a los paganos. Dios nos lo va a demandar a los cristianos porque la verdad ya está aquí y este es el libro que nosotros seguimos. Entonces somos responsables de hacerlo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, comentario, podemos hacerlo en este momento. Podemos hacerlo. Si alguien tiene una pregunta, comentario, puede hacerlo. Los que están en vivo en YouTube, pues no podemos hacer sus preguntas, pero vamos a hacer preguntas con los de acá, pero pues puede de pronto comentar y luego vemos los comentarios y por el chat y no se los respondemos hoy, pero podríamos respondérselos después. Bien, pero de los que están acá presentes, si alguien quiere comentar, tiene alguna pregunta o puede decir con qué se queda, qué se lleva hoy, algo nuevo que haya aprendido, también lo podemos decir. Bien. Entonces, si alguien quiere, puede levantar la mano. Bien, ¿todo bien? Bien. Bien, aquí hay una. Entonces, cuéntame, yo la digo acá para que quede en la grabación. Hay bastantes preguntas. Bueno, hagamos una nomás. Ok, la pregunta es: ¿el socialismo por qué es malo? Es una buena pregunta. Lo que nos han enseñado de socialismo, ¿sí?, es una idea, ¿sí?, respecto a que el gobierno debe hacer las cosas, pero debemos ver qué fue lo que Dios le facultó al gobierno para hacer. Y ahí lo vemos en la Biblia. Ejemplo, para mí la mayor evidencia de socialismo que tenemos en el país se llama el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ¿qué dice la Biblia? La religión pura y sin mácula es la atención a los huérfanos y a las viudas. ¿Pero qué es socialismo? No, yo no lo voy a hacer, hazlo tu gobierno. O el gobierno no, ¿sabe qué? No lo haga, yo lo hago. ¿Sabe qué? No de comer al hambriento, yo les voy a dar
el mercado. Mercado Claudia López de 85.000 pesos la lata de atún, ¿sí? O sea, robar. Bien. ¿Vieron los billetes didácticos del alcalde de Chapinero? Valen 2.500 en San Victorino, 450.000 pesos cada paquetico de billete didáctico. Tumben, ¿sí? Robo, ¿no? Eso es. Entonces, el socialismo es cuando los individuos le damos al gobierno civil una facultad para la cual no fue diseñada. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Dios diseñó al individuo para que responda ante él con las leyes que Dios les da. Bien. Pero yo puedo decir, entonces todos son iguales ante Dios y cada uno elige sus representantes en la república. El ateo elige un representante como, pues ateo, y el cristiano, pues cristiano. Ese es el derecho, ese es el centro. Yo puedo decir, no, no somos iguales. Yo porque soy de apellido tal, ¿sí? Entonces yo voy a gobernar y tú no. Eso se llama individualismo y es un extremo. Ese es el individualismo del extremo. Y entonces alguien dice, ¿y usted con qué derecho me va a gobernar a mí? Usted no tiene derecho de gobernarme. No es que yo soy de tal apellido, yo soy blanco, soy rico, ¿sí? Soy el hijo de, usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Ese es el individualismo. Entonces alguien dice, ¿usted con qué derecho tiene que gobernarme? No, entonces ¿sabe qué? No nos gobierne, mejor que la sociedad nos gobierne. Entonces ahora la sociedad va a gobernar a la gente, pero ¿cómo la sociedad va a gobernar mis asuntos? No puede, ¿sí? Entonces el gobierno, la sociedad, a través del Estado, va a gobernar. Entonces lo que tiene que hacer el individuo, que es dar de comer al hambriento, que es atender al huérfano y visitar al preso y al enfermo, ¿sí? Educar a sus hijos. Entonces, ¿qué hace? La sociedad lo va a hacer. Entonces, eso es el socialismo. Cuando le damos, no es que el gobierno civil no lo quite, porque también nos han vendido los del otro lado, ¿sí? Los de la derecha. El gobierno civil son unos malos que nos quitaron. No, nosotros se los entregamos, ¿sí? Por comodidad. Pero el gobierno civil no es el que educa. En ningún lado Dios le da la facultad de educar al gobierno civil. Se la dio fue a los padres. Bien. Entonces tenemos que ver qué debe hacer el gobierno civil y qué no. Entonces cuando el gobierno civil está haciendo algo para lo cual no fue diseñado, la forma de hacerlo es lo que llamamos socialismo. Ahora, el socialismo es un prerequisito para el comunismo, porque el socialismo es controlar, ¿sí?, a través del Estado a la gente. ¿Y cómo los controlo? Haciendo lo que ellos deben hacer, yo lo hago. Entonces la gente se acostumbra, se conforma. Entonces ya los puedo controlar. El segundo paso luego es expropiar, quitarles la propiedad. Y esa es la idea utópica del comunismo, y es vamos a quitar la propiedad para luego tener toda la propiedad y repartirla en común en partes iguales. Nunca pasa. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al ser humano para tener propiedad. Por eso no robarás es ley natural, ¿sí? No robarás es respeta la propiedad privada. Pero la propiedad privada solo debe ser consecuencia de el trabajo, ¿sí?, y de la herencia. O sea, el trabajo tuyo y el trabajo de otros, no del robo. ¿Bien? Que es lo que ha pasado también aquí en el país. Entonces, eso es lo que es el socialismo. Básicamente darle el control al gobierno para que haga cosas para lo cual no fue diseñado. ¿Para qué? Para que nos controle, ¿sí? Y eso va a generar conformismo y va a generar pues corrupción, porque el gobierno civil, al hacer algo para lo cual no fue diseñado, no tiene a quien darle cuentas. Y si tú tienes un gran presupuesto y no tienes a quien darle cuentas, ¿qué va a pasar? Vas a robar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Bien, el socialismo se necesita para controlar a la gente hacia el comunismo, pero el comunismo nunca va a pasar, ¿sí? Es una utopía, no pasa. ¿Por qué? Porque una vez se expropian las propiedades de la gente, ellos toman esa propiedad y la ponen allá en Islas Gran Caimán. ¿Bien? Eso es lo que sucede, ¿sí? Porque la gente fue diseñada para tener propiedad. No es porque ellos quieran ser ricos. Sí quieren ser ricos, pero no es una cuestión de dinero, porque ya tienen suficiente dinero, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué siguen? Si fuera por dinero, ya tengo suficiente, vámonos y ya. ¿Por qué siguen? Porque es una cuestión, sí, de poder, una cuestión de avaricia, ¿sí? Eso es lo que sucede. Bien, entonces, eso es lo que es en sí el socialismo. Ahora, a veces la gente confunde el socialismo con lo social, y no podemos confundirlo. Yo no puedo darle la responsabilidad al gobierno civil de ayudar al pobre. Esa es una responsabilidad mía. Entonces yo tengo que hacer lo social, ¿sí? Y por eso Dios repartió el don de misericordia para que algunos sirvan en ello
y dio la disciplina espiritual de la misericordia para que yo también pueda ayudar. Bien, entonces no por el socialismo vamos a negar lo social, ¿sí? Pero a veces la gente lo confunde, ¿sí? Y no, lo social es un atributo que Dios dio a la iglesia, no a la ONU, ¿sí? Es la iglesia la que debe hacerlo. Bien, bien, pero es fácil pues no hacerlo y que lo hagan otros, que lo haga el gobierno civil, pero sale más caro. Cuando el gobierno civil va a hacer algo para lo cual no fue diseñado, va a dar mercados, el atún nos vale 85,000 pesos. Bien, cada latica de atún, ¿no? Bien, entonces esa es la idea. Bien, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Para mí un privilegio haber estado acá. Y afuera vamos a tener algunos materiales de gobierno civil míos y de otras personas. Y pues también sobre requisitos bíblicos. Acá solo hice como un panorama, pero ahí ya está explicado un poquito más y con más Biblia, con más, digamos, fondo y evidencia cada uno de los requisitos. Muchas gracias y muchas gracias a la Escuela de Gobierno de Sin Muros por la invitación.